El ladrido del pastor alemán atravesó la solemne quietud de la funeraria Riverside como una sirena en la noche. Max permaneció rígido, con el pelo erizado, su vigoroso cuerpo temblando mientras contemplaba el ataúd de caoba del jefe Richard Harrison. Sus ladridos desesperados resonaban en las paredes, ahogando las oraciones del ministro y los sollozos apagados de los deudos. «Que alguien saque a ese maldito perro de aquí», siseó el subjefe Parker, con la cara roja de ira. «Muestren algo de respeto». El detective Michael Carson observó cómo dos agentes intentaban llevarse a Max a rastras, pero el perro se soltó y se abalanzó sobre el ataúd con tanta fuerza que los arreglos florales derribaron a los dolientes. Se quedaron sin aliento. Sarah Harrison, la viuda del jefe, se cubrió la boca con manos temblorosas. El comportamiento de Max no era solo de dolor. Carson había visto al perro en innumerables escenas de muerte. Esto era diferente. El animal no estaba de luto. Estaba alerta cuando Max se abalanzó de repente sobre el ataúd, rasgando el forro de seda con los dientes. Se desató el caos. Extendió las manos para sujetarlo. Carson dio un paso adelante, con una fría comprensión arrastrándose por su cuerpo. «Espera». Él ordenó, levantando la mano. «Ábrelo. Abre el ataúd ahora». En el silencio atónito que siguió, solo se oían los persistentes gruñidos de Max. Lo que sucedió después atormentaría a todos los presentes por el resto de sus vidas. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, incluyendo la ciudad desde la que lo estás viendo. Continuemos con la historia. El detective Michael Carson había pasado 23 años en el departamento de policía de Riverside, 15 de ellos bajo el liderazgo de Richard Harrison. A sus 46 años, el rostro curtido de Carson revelaba la historia de un hombre que había visto demasiado. Las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaron tanto por la risa como por el dolor, su cabello entrecano, corto y militar, sus ojos azules conservaban una agudeza que no se le escapaba nada. 3 años atrás, Carson había perdido a su esposa, Emma, a causa de un cáncer de ovario, dejándolo solo en una casa demasiado grande y silenciosa. Lo que la mayoría de Riverside desconocía era que la conexión de Carson con el jefe Harrison se remontaba mucho más allá de su carrera policial. Siendo un joven problemático de 16 años, atrapado al entrar ilegalmente en el supermercado, Carson se encontró con el agente Harrison, quien vio algo que valía la pena salvar en el joven furioso. En lugar de procesarlo, Harrison lo llevó a cenar a casa, le presentó a Sarah y, mientras comían pastel de carne y puré de papas, le ofreció un trato, un servicio de unidad y revisiones semanales en lugar de un centro de detención juvenil. Esa noche cambió la vida de Carson para siempre. «Tienes buen instinto, hijo», le había dicho Harrison años después, cuando Carson fue nombrado detective. «Confía en ellos incluso cuando todos te digan que te equivocas». El jefe Richard Harrison había sido una figura fija en Riverside durante más de 30 años. A sus 58 años, aún conservaba una figura imponente, 1,88 metros, hombros anchos y una postura militar que inspiraba respeto sin mediar palabra. Su cabello gris acero y su barba recortada enmarcaban un rostro conocido por su justicia e integridad. Las arrugas alrededor de sus ojos denotaban la facilidad con la que sonreía, pero que podía volverse mortalmente serio en un instante. Harrison y su esposa, Sarah, no tuvieron hijos. Aunque habían adoptado informalmente a innumerables jóvenes con problemas a lo largo de las décadas, no habían elegido no tener hijos. Sarah había sufrido 3 abortos espontáneos al principio de su matrimonio. En cambio, infundieron sus instintos de crianza en su comunidad y en Max, el pastor alemán que había sido compañero de Harrison antes de jubilarse para formar su familia. Peter Max había llegado a la vida de Harrison hacía 7 años durante un asalto a un almacén que salió mal. La redada antidrogas provocó una explosión que mató al cuidador de Max y dejó al perro gravemente herido. Harrison permaneció con Max durante toda su recuperación y el vínculo que se había formado era inquebrantable. Cuando Max fue declarado no apto para regresar al servicio activo canino debido a una pérdida auditiva en un oído, Harrison lo trajo a casa definitivamente. Sarah Harrison era tan compasiva como su esposo, pero poseía una fuerza serena que le era propia.
A sus 56 años, con su cabello castaño rojizo ahora con mechones plateados, había impartido clases de tercer grado en la escuela primaria Riverside durante 28 años. Sus alumnos, tanto del pasado como del presente, ocuparon 3 filas en el funeral, sosteniendo tarjetas y pañuelos hechos a mano. El subjefe William Parker había sido el segundo al mando de Harrison durante 8 años. A sus 49 años, su ambición era un secreto a voces en el departamento. Elegante, meticuloso, con una melena rubia cuidadosamente cuidada y una sonrisa de político, Parker siempre había sido respetado, pero nunca querido. Al igual que Harrison, el Dr. Elizabeth Miller, la forense del condado, se mantuvo apartada de los dolientes, con su mirada analítica alternando entre el ataúd y Max. A sus 38 años, era relativamente nueva en Riverside, pero rápidamente se había ganado una reputación de meticulosa. Algo en el informe de defunción del jefe la había inquietado desde el principio. Riverside estaba cambiando. Antaño una tranquila ciudad manufacturera de 75.000 habitantes, se había visto gravemente afectada por el cierre de fábricas. En los últimos años, una creciente crisis de opioides había transformado ciertos barrios, generando violencia y desesperación. El jefe Harrison dirigía una importante investigación sobre una red de tráfico de drogas que alcanzaba niveles sorprendentemente altos en la estructura de poder de Riverside. O eso decían los rumores. Ahora, mientras los ladridos de Max resonaban por toda la funeraria, los hilos de lealtad, sospecha y secretos comenzaron a desenredarse de maneras inimaginables. La llamada llegó a las 6:42 de la tarde. Carson estaba encorvado sobre los expedientes en su pequeña oficina cuando su teléfono vibró contra el escritorio. La voz de la agente Jenny Ramírez se quebró al darle la noticia que lo destrozaría. Detective Carson. Se trata del jefe Harrison. Él es. Su voz vaciló. Se fue. Un infarto, piensan. En casa. Sarah lo encontró en el sofá al volver de hacer la compra. Las palabras le impactaron a Carson como golpes físicos. Su mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El jefe Harrison murió. El hombre era una fuerza de la naturaleza, corría 8 kilómetros cada mañana y ayer se había reído con Carson sobre la jubilación, que estaba al menos a una década de distancia. Es imposible, dijo Carson por reflejo. Lo vi esta mañana. Estaba bien. Lo siento, señor. Los paramédicos lo confirmaron hace una hora. Ya lo llevaron a la funeraria Riverside. Sarah solicitó arreglos inmediatos. La mente de Carson repasaba a toda velocidad su última conversación. Se habían reunido para tomar un café a las 7 de la mañana para hablar del caso de narcotráfico en la zona este, una extensa investigación que el jefe había supervisado personalmente. Harrison parecía preocupado y le pidió a Carson que se reuniera con él al día siguiente con instrucciones estrictas. No le digas a nadie que nos reuniremos. Ni siquiera a Parker. ¿Te ha comentado algo inusual últimamente? ¿Alguien lo ha amenazado? Preguntó Carson, mientras buscaba su chaqueta. No, señor. Pero el subjefe Parker se encarga de todo ahora. Dijo que informaran a todos los oficiales superiores, pero que procedieran con los preparativos rápidamente por el bien de Sarah. La prisa por enterrar a Harrison le pareció extraña a Carson. Inquietantemente extraña. El procedimiento habitual para la muerte de cualquier oficial, y más aún de los jefes, incluía un examen exhaustivo. ¿Quién lo dictó? ¿Llamaron a Miller? No lo creo, dijo el paramédico. Fueron causas naturales, claramente. Para cuando Carson llegó a la funeraria Riverside, el estacionamiento ya estaba medio lleno de patrullas. El majestuoso edificio victoriano, con su sobria fachada y cuidados jardines, había albergado los funerales de 3 oficiales durante la carrera de Carson. Nunca imaginó que el jefe sería el cuarto. En el interior, la sala central de velatorio se había preparado con rapidez. El cuerpo de Harrison yacía en un ataúd abierto, vestido con su uniforme azul de gala, con los metales reluciendo bajo una tenue luz.
Sarah estaba sentada cerca, rodeada de las esposas de sus compañeros oficiales, con el rostro ceniciento por la conmoción. Al ver a Carson, algo brilló en sus ojos. Alivio, quizás. Un reconocimiento de dolor compartido. Michael, dijo en voz baja mientras él se arrodillaba junto a su silla. Gracias por venir tan rápido, Sarah. Lo siento mucho. La incompetencia de las palabras le quemó la garganta. ¿Qué pasó? Estaba bien esta mañana. Una sombra cruzó su rostro. Dijeron que su corazón simplemente se paró. Pero Richard estaba sano como un caballo. Ya lo sabes. Su examen físico del mes pasado fue perfecto. Se acercó más y bajó la voz. Ha estado trabajando hasta tarde, Mako. Muy tarde. No me dijo por qué, pero algo le preocupaba. Me di cuenta. Carson asintió, archivando la información. ¿Dónde está Max? En casa. Parker sugirió dejarlo allí, pero no pude soportarlo. Mi vecino lo traerá pronto. Como si la conversación lo hubiera convocado, las puertas de la funeraria se abrieron de par en par y entró una mujer menuda, forcejeando con la correa de Max. El comportamiento disciplinado del pastor alemán se desvaneció en cuanto entró en la sala de velatorio. Se quedó paralizado, con las orejas alerta, y empezó a jalar frenéticamente hacia el ataúd, gimiendo de angustia. Lo siento mucho, se disculpó la vecina mientras Max la arrastraba. Nunca es así. Carson se movió para tomar la correa. Lo tengo. En cuanto Carson tomó el control, el comportamiento de Max se intensificó. El perro se quedó mirando el ataúd, y sus gemidos se convirtieron en ladridos agudos e insistentes que resonaron en la habitación en silencio. Varios dolientes retrocedieron alarmados. Detective, por favor, controle a ese animal. El subjefe Parker apareció junto a Carson, con la voz tensa por la irritación. Esto es muy inapropiado. William Parker siempre había sido meticuloso en apariencia y comportamiento. Hoy, su uniforme estaba impecable y su compostura, controlada, quizá demasiado controlada para un hombre que acababa de perder a su superior y mentor durante 8 años. Max era Bill, el perro de Harrison. Se merece estar aquí. El perro está claramente angustiado e interrumpe el servicio. Sácalo afuera. Carson no hizo ademán de irse. En cambio, observó a Max atentamente, con su detective interior observando cada detalle del comportamiento del animal. Max no solo estaba alterado, sino que estaba alerta, de la misma forma en que le habían enseñado a dar señales al encontrar pruebas o detectar peligro. Algo anda mal, murmuró Carson, más para sí mismo que para Parker. Lo único malo es que estás permitiendo que ese animal interrumpa la digna despedida del jefe, siseó Parker. Sarah no necesita este estrés adicional. Al otro lado de la sala, la doctora Elizabeth Mellor entró sigilosamente, saludando brevemente a Carson con la cabeza. Su presencia fue inesperada y, a juzgar por la expresión de Parker, inoportuna. ¿Llamaron a Mellor para que examinara el cuerpo?, preguntó Carson a Parker. No era necesario. Los paramédicos confirmaron un paro cardíaco en el caso de un jefe de policía. Debería hacerse una autopsia. Parker apretó la mandíbula. Sarah se negó. No quería que Richard sufriera esa humillación. Antes de que Carson pudiera responder, los ladridos de Max adquirieron una nueva intensidad. El perro se abalanzó sobre el ataúd, casi derribando a Carson. Varios oficiales se acercaron para ayudar a contenerlo. Sáquenlo de aquí ahora o haré que se lo lleven, ordenó Parker. Carson arrastró a Max a regañadientes hacia la salida, mientras el perro se resistía a cada paso. En el vestíbulo, se encontró con la doctora Mellor. «Qué comportamiento tan interesante», comentó ella, mientras observaba el forcejeo de Max. ¿Tú también lo crees? Mellor miró por encima del hombro y luego habló en voz baja. No me citaron oficialmente, pero tengo preguntas sobre la muerte del jefe. Paro cardíaco repentino en un hombre con su historial médico, sin síntomas previos. Los instintos de Carson, ya en alerta máxima, se agudizaron aún más. ¿Puedes acceder para examinarlo? No sin autorización,
Algo que Parker parece decidido a impedir. Dudó. El programa del funeral para mañana por la mañana. Muy apresurado, ¿no crees? Mientras hablaban, Max seguía ladrando hacia la sala de velatorio, tirando de la correa. Con creciente desesperación, Carson tomó una decisión. Me quedaré a pasar la noche. El personal de la funeraria estará aquí, pero quiero que esté presente alguien de la policía. No creo que Parker lo autorice. No pido autorización. La voz de Carson se endureció. Algo no anda bien. Y confío en los instintos de Max casi tanto como en los de Harrison. Al caer la noche en Riverside, Carson se acomodó en una silla incómoda en la antesala de la funeraria, con Max tendido, alerta, a sus pies. Tanto el hombre como el perro vigilaban, sin saber que por la mañana todo cambiaría de maneras inimaginables. La funeraria se sumió en un silencio inquietante al acercarse la medianoche. El personal se había retirado a sus aposentos en el edificio contiguo, dejando a Carson solo con Max en la sala de velatorio, tenuemente iluminada. Afuera, la lluvia empezó a caer, las gotas golpeaban las altas ventanas como dedos impacientes. Carson había colocado su silla con una vista clara del ataúd del jefe Harrison, que ahora estaba cerrado según el protocolo de la funeraria. Max por fin se había tranquilizado, aunque su descanso fue irregular. Cada pocos minutos, el pastor alemán levantaba la cabeza, girando las orejas hacia el ataúd, y un leve silbido se formaba en su garganta antes de calmarse. Carson acarició distraídamente la cabeza del perro, mientras sus pensamientos se llenaban de recuerdos y preguntas. ¿En qué estaba trabajando, jefe?, murmuró. El caso de narcotráfico en la zona este había absorbido la atención de Harrison durante meses. Pero últimamente, algo había cambiado. El jefe se había vuelto más reservado, mantenía horarios inusuales y se reunía con sus contactos a solas. Un comportamiento impropio de un hombre que creía en la transparencia y el trabajo en equipo. Exactamente a las 0:17, Max se puso de pie de un salto, con un gruñido profundo retumbando en su pecho. Carson se puso alerta al instante, moviendo la mano instintivamente hacia su arma enfundada. La mirada del perro estaba fija en el rincón más alejado de la habitación, donde las sombras se arremolinaban densas e impenetrables. ¿Quién anda ahí?, llamó Carson, levantándose lentamente. El silencio le respondió, roto solo por la lluvia que arreciaba. Max siguió gruñendo, protegiéndose entre Carson y la oscuridad. Policía. Identifíquese ahora. Un ligero movimiento, la mirada de Carson, una sombra que se separa de las sombras más profundas. Apareció una figura masculina, de mediana estatura, con abrigo oscuro y sombrero calado. Disculpe, detective. No pretendía asustarlo. La voz era refinada, con un ligero acento. Carson no pudo ubicarlo. Soy un viejo amigo de Rachel. Vine a presentar mis respetos en privado. El horario de visitas terminó a las 9, respondió Carson con serenidad, notando que Max seguía irritado. Y no recuerdo que se abriera la puerta. La joven de recepción tuvo la amabilidad de abrirme por la entrada lateral. El hombre dio un paso al frente y dudó al ver que el gruñido de Max se intensificaba. Veo que el perro de Rachel me recuerda. No con cariño, al parecer. Carson no bajó la guardia. ¿Te llamas? James Marshall. Richard y yo servimos juntos hace años. El hombre hizo un gesto vago. Estaba de paso por el pueblo y escuché la terrible noticia. Carson estudió al visitante con atención. Nada en él sugería una amenaza inmediata, pero su instinto le advertía que algo no cuadraba. El hombre se comportaba con precisión militar, pero sus ojos se dirigían repetidamente al ataúd con una mirada que denotaba ansiedad más que dolor. No recuerdo que el jefe Harrison mencionara a James Marshall. Perdimos contacto. Mi trabajo me lleva al extranjero con frecuencia. Marshall metió la mano en el bolsillo de su abrigo, lo que provocó que Max ladrara con fuerza. Manos donde pueda verlas, ordenó Carson. Marshall retiró la mano lentamente, mostrando una tarjeta de visita. Solo mi información de contacto, detective. Quizás podríamos hablar mañana sobre el legado de Rachel.
Antes de que Carson pudiera responder, un sonido los interrumpió, un golpe débil pero claro que parecía provenir del propio ataúd. Max se giró de inmediato, corriendo hacia el ataúd y arañando frenéticamente su costado, ladrando con renovada urgencia. El rostro de Marshall palideció. Sin decir una palabra más, se giró y se dirigió rápidamente hacia la salida lateral, desapareciendo en la noche lluviosa antes de que Carson pudiera detenerlo. Carson corrió hacia el ataúd, con el corazón latiéndole con fuerza. Segaramente se había imaginado el sonido, el dolor y el agotamiento jugando con su mente. Sin embargo, el comportamiento de Max había escalado a una desesperación frenética, y el perro ahora intentaba subirse a la plataforma del ataúd. «Tranquilo, muchacho», murmuró Carson, aunque sus manos temblaban ligeramente al apoyarlas sobre la madera pulida. «Tranquilo ahora». La noche transcurrió con una lentitud agonizante. Carson intentó contactar al Dr. Miller, pero no obtuvo respuesta. Consideró llamar a Sarah, pero no soportaba molestarla con lo que quizá no fuera más que su desbordada imaginación. En cambio, documentó al extraño visitante en su cuaderno y mantuvo la vigilia, sin que Max se separara del ataúd. Al amanecer, la funeraria volvió a la vida. El personal llegó para preparar el servicio de las 10 de la mañana, observando a Carson y Max con una mezcla de compasión y preocupación. Sarah llegó a las 8 acompañada de su hermana y Parker, cuyo rostro se tensó al ver a Carson. «¿Te quedaste toda la noche?», preguntó Sarah, tocando suavemente el brazo de Carson. «Quería asegurarme de que todo se cumpliera como era debido», respondió Carson, sin mencionar la visita de medianoche ni el extraño sonido que inquietó a Max. «Hay que llevar a ese perro a casa», intervino Parker. «No podemos permitir que se repita el alboroto de ayer». Sarah negó con la cabeza con firmeza. «Max se queda. Richard querría que estuviera aquí». Mientras hablaban, el personal de la funeraria comenzó los preparativos finales. Se colocaron los arreglos florales, se preparó el libro de visitas y se distribuyeron los programas. Carson notó que Parker miraba su reloj repetidamente, hablando en voz baja con el director de la funeraria sobre cómo mantener la eficiencia de la ceremonia. Empezaron a llegar más dolientes. Oficiales con uniforme de gala, funcionarios municipales con trajes sobrios, miembros de la comunidad cuyas vidas Harrison había tocado. Cada uno rindió homenaje a Sarah antes de tomar asiento en la sala que se llenaba rápidamente. El doctor Miller entró sigilosamente, captando la atención de Carson con una mirada significativa antes de sentarse cerca del fondo. A las 9:45, el director de la funeraria se acercó a Sarah. «La señora Harrison, si estás listo, comenzaremos la procesión al cementerio después del breve servicio. Los portadores del féretro deben tomar sus posiciones ahora». 6 oficiales, incluyendo a Carson, se acercaron para rodear el ataúd. Max, que hasta entonces se había mantenido notablemente tranquilo, de repente empezó a ladrar de nuevo. No eran los ladridos de alerta de la noche anterior, sino sonidos de pánico y desesperación que resonaron por la habitación llena de gente. «Que alguien controle a ese animal», preguntó un concejal mayor. Parker dio un paso al frente. «Te lo advertí, Carson. Sáquenlo ya». Pero Max se había liberado y se abalanzó sobre el ataúd. Sus poderosas mandíbulas se aferraron al forro de seda, cubriéndolo por un lado, arrancándolo con fuerza. Las mujeres gritaron. Los hombres se pusieron de pie de un salto. Sarah se quedó paralizada, con una mano sobre la boca. «Deténganlo», gritó Parker, tomando su arma ceremonial. «Esperen». Carson se movió para proteger a Max, dejándose caer de rodillas junto al perro frenético. «Escúchenme todos. Algo anda mal. Lo único malo es tu incapacidad para controlar a esa bestia», espetó Parker. «No». Carson se puso de pie, frente a la multitud conmocionada. «Max intenta decirnos algo. El jefe Harrison lo entrenó él mismo. Este perro no se comporta así sin razón». «Michael, ¿qué dices?», susurró Sarah. Carson respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras destruirían su carrera o podrían salvar una vida.
Digo que tenemos que abrir este ataúd ya. Ahora. Un grito ahogado recorrió la sala. Parker se interpuso entre Carson y el ataúd. Esto es indignante. Estás profanando la memoria de Harrison basándote en el comportamiento de un perro. Richard siempre decía que Max podía sentir cosas que nosotros no podíamos, dijo Sarah en voz baja, con la voz cada vez más fuerte. Si Michael cree que algo anda mal, quiero que se abra el ataúd. Sarah, estás muy sensible. Esto no es apropiado, insistió Parker. Soy su esposa. La voz de Sarah sonó como un látigo. Abre. En el tenso silencio que siguió, Carson notó que el Dr. Mellor se acercaba con el maletín médico en la mano. El director de la funeraria miró a ambos lados. Claramente angustiada por esta situación sin precedentes. Señora Harrison, ¿está completamente segura? Sarah asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Hazlo. Hazlo. Mientras el director de la funeraria se movía a regañadientes para abrir la tapa del ataúd, Max por fin guardó silencio, observando atentamente con sus ojos oscuros y conocedores. Toda la sala contuvo la respiración, nadie preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Las manos del director de la funeraria temblaban al abrir los pestillos de latón del ataúd. La pesada tapa se abrió con un crujido, revelando la figura inmóvil del jefe Richard Harrison, vestido con su uniforme de policía formal y con las manos cruzadas sobre el pecho. Por un instante, la sala permaneció en un silencio atónito, sin que los dolientes supieran qué esperaban ver. El Dr. Mellor avanzó, imponiéndose el instinto médico al protocolo. Presionó 2 dedos contra el cuello de Harrison, con una expresión profesionalmente neutral. Tras 10 segundos que le parecieron eternos, abrió los ojos de par en par. Hay pulso, anunció, con su voz rompiendo el silencio. Desmayo. Pero ahí estaba. La habitación se sumió en el caos. Sarah se desplomó contra su hermana, entre sollozos y risas de alivio histérico. Los oficiales se apiñaron, su entrenamiento superado por la conmoción. Max ladró triunfalmente, moviendo la cola de un lado a otro. Todos atrás. Doctor. Miller ordenó, denle aire. Que alguien llame a una ambulancia. Ahora. Carson ya estaba al teléfono, informando de la situación insostenible con un tono entrecortado y urgente. Mientras hablaba, su mirada no se apartó de Parker, cuyo rostro palideció por completo. El subdirector permaneció rígido, con la boca en silencio, no con el aspecto de un hombre exultante ante un milagro, sino de alguien que presencia su peor pesadilla. Déjame verlo. Suplicó Sarah, abriéndose paso entre la multitud para arrodillarse junto al ataúd. ¿Richard? Richard, ¿me oías? El jefe no respondió, aunque Mellor confirmó su respuesta, su respiración era superficial e irregular, pero presente. Mientras continuaba su examen, de repente frunció el ceño y sus dedos descubrieron algo en el cuello de Harrison. Detective Carson, gritó con brusquedad. Mire esto. Carson se inclinó. Parcialmente oculta por el cuello del uniforme, había una pequeña marca de punción rodeada de un leve moretón. Nada que se notara durante una preparación informal del cuerpo, pero inconfundible para un ojo experto. Eso no es de embalsamamiento normal, murmuró Mellor para que solo Carson lo oyera. Y hay otra marca aquí en la parte interna del brazo. La mente de Carson se aceleró. Puntos de inyección. Alguien le había administrado algo a Harrison, algo que simulaba la muerte con la suficiente precisión como para engañar a los paramédicos que trabajaban bajo presión. La comprensión lo golpeó con fuerza física. Esto no fue un error médico. Fue un intento de asesinato. El aullido de las sirenas que se acercaban interrumpió la conmoción. Los técnicos de emergencias médicas irrumpieron con una camilla y bolsas de equipo al hombro. El doctor número 8 se dirigió a mi doctor. Miller les informó rápidamente mientras trasladaban a Harrison del ataúd a la camilla, conectando monitores que confirmaron el milagro. Un latido, débil pero persistente, la presión arterial peligrosamente baja, pupilas lentas pero reactivas, informó el paramédico jefe. Necesitamos moverlo ya. Mientras sacaban a Harrison en la camilla,
con Sarah agarrando su mano flácida, Carson se giró y vio que Parker había desaparecido. La revelación no fue sorprendente, pero confirmó sus más oscuras sospechas. Al observar a la multitud, vio al oficial Ramírez. Jenny, necesito un equipo de investigación criminal aquí de inmediato. Esta funeraria es ahora un centro de investigación activo. Nadie se marcha sin haber sido interrogado. Señor. Parecía desconcertada. ¿Qué delito? Intento de asesinato del jefe Harrison. Las palabras resonaron entre los invitados restantes. Y que le den una orden de arresto al subjefe Parker y lo consideren persona de interés. Carson siguió la ambulancia al Hospital Riverside. Max, en el asiento trasero de su patrulla, analizaba metódicamente las implicaciones de lo que acababa de suceder. Si Harrison hubiera sido envenenado en lugar de sufrir un paro cardíaco natural, la rapidez con la que se organizó el funeral tenía un sentido terrible. Alguien quería enterrar al jefe antes de que nadie pudiera observarlo con atención. El visitante de medianoche, James Marshall, claramente había estado comprobando que Harrison permaneciera en su estado similar a la muerte inducida químicamente. El sonido que Carson había oído podría haber sido la primera señal de que el cuerpo de Harrison luchaba contra los efectos de lo que le habían administrado. En el hospital, Harrison fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos. Carson paseaba por la sala de espera, haciendo llamadas para asegurar la escena. En la funeraria de la residencia de Harrison, Sarah estaba sentada cerca, conmocionada hasta casi la catatonía, agarrando la correa de Max como si fuera un salvavidas. El perro se había negado a salir de la entrada del hospital hasta que Carson convenció a seguridad de que hiciera una excepción a su política de no permitir animales. El doctor Levine, el médico de cabecera, salió después de lo que parecieron horas. Señora Harrison, su esposo está estable, pero en estado crítico. Hemos encontrado rastros de un potente compuesto sintético en su organismo, algo que reduce drásticamente la frecuencia cardíaca y la respiración. Unas horas más tarde, dejó la insinuación en el aire. ¿Se recuperará? La voz de Sarah era apenas audible. Es demasiado pronto para saberlo. El veneno causó privación de oxígeno y podría haber daño neurológico. Estamos administrando los contraagentes adecuados, pero esta sustancia no es común. Tuvimos que consultar con toxicólogos de la ciudad. ¿Se administró recientemente?, preguntó Carson. En las últimas 24 horas. Basándome en la descomposición en su torrente sanguíneo, calculo que se administró hace aproximadamente 36 horas. La concentración sugiere múltiples dosis pequeñas, posiblemente a lo largo de varios días, con una dosis final mayor. La cronología coincidió con el informe de defunción de Harrison. El teléfono de Carson vibró con un mensaje del equipo forense de la funeraria. Habían encontrado la punta rota de una aguja hipodérmica incrustada en el revestimiento del ataúd. Alguien había intentado administrar otra dosis después de que Harrison ya estuviera en el ataúd. Necesito agentes fuera de su habitación las 24 horas. Carson le avisó a Ramírez cuando llegó. Nadie entra sin la identificación y autorización correspondientes. Ya está todo arreglado, señor. Y ya hemos asegurado la casa del jefe. El equipo de CSA lo está procesando. Ella dudó. ¿Hay algo más? Entraron a la oficina del jefe. Su caja fuerte estaba abierta y, según la hermana de la señora Harrison, faltan varios archivos. ¿Los archivos del caso de drogas del lado este? Probablemente. Y, señor, la patrulla del subjefe Parker fue encontrada abandonada en la estación de tren. Ya no está. Carson no se sorprendió. La salida precipitada de Parker confirmó su implicación, pero la profundidad y la naturaleza de dicha implicación seguían siendo inciertas. ¿Era él el cerebro? ¿O simplemente un peón en una conspiración mayor? La habitación del hospital donde yacía Harrison era un bastión de tecnología médica. Los monitores emitían pitidos constantes, registrando cada latido de su corazón, cada molécula de oxígeno en su sangre. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que respiraban por él, lo alimentaban y lo medían.
Sarah estaba sentada junto a la cama, con la mano inerte de Harrison entre las suyas. Max se acurrucaba a sus pies. Estaba intentando decirme algo, dijo ella. Cuando Carson entró. Estas últimas semanas, trabajando hasta tarde, atendiendo llamadas en su estudio con la puerta cerrada, pensé que era solo la presión de la investigación de drogas. ¿Mencionó algún nombre? ¿Alguna preocupación específica sobre alguien del departamento? Negó con la cabeza. No directamente, pero dudó. Hace 3 días, llegó temprano a casa. Estaba en el jardín y lo escuché hablando por teléfono en su estudio. Dijo, no puedo creer que suba tanto. Cuando le pregunté después, le restó importancia. Ese alto cargo podía significar muchas cosas en una investigación de corrupción, pero según la experiencia de Carson, solía referirse a alguien con autoridad. Alguien presumiblemente irreprochable. Sonó el teléfono de Carson. El equipo forense en casa de Harrison. Detective, encontramos algo inusual. Accedieron recientemente al ordenador del jefe. Tras su supuesto fallecimiento, alguien usó sus contraseñas para descargar archivos. ¿Parker? Aún no puede confirmarlo, pero el momento sugiere que ocurrió mientras el jefe ya estaba en la funeraria. Otra pieza del rompecabezas encajó. Parker había organizado los rápidos preparativos del funeral, dándose tiempo para limpiar las pruebas de la conspiración que Harrison había descubierto. Al caer la noche, Carson se encontró de pie junto a la ventana de la habitación de Harrison en el hospital, observando cómo las gotas de lluvia trazaban patrones en el cristal. Sarah finalmente se convenció de irse a casa a descansar unas horas, dejando a Carson y a 2 agentes uniformados custodiando al jefe. Max se negó a irse, manteniéndose vigilante junto a la cama. Un suave golpe en la puerta hizo que Carson tomara su arma. El doctor Miller entró con aspecto exhausto. He completado el análisis toxicológico preliminar del fragmento de aguja, dijo sin preámbulos. Es un compuesto llamado tetrodotoxina. Modificado para ralentizar los signos metabólicos a niveles casi letales sin matar a la víctima. Muy sofisticado, muy raro. Organizaciones militares o criminales de alto nivel. Esto no es cosa de la calle. Le entregó un expediente. También revisé el informe inicial de los paramédicos. Siguieron el protocolo. Pero este veneno está diseñado para engañar a los métodos estándar de confirmación de muerte. Quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía. Carson asintió con tristeza. Alguien quería que despertara dentro de ese ataúd. Bajo tierra. Una muerte particularmente cruel, coincidió Miller. Somos casi infalibles. Sin autopsia, sin preguntas. Solo un jefe respetado que murió de causas naturales. Una repentina conmoción afuera de la puerta los interrumpió. Uno de los guardias entró. Señor, encontramos el teléfono del subjefe Parker. Estaba en su escritorio en la comisaría. El equipo técnico recuperó los mensajes borrados entre Parker y un tal Kingfisher. Hacen referencia al jefe en algo llamado Operación Barrido Limpio. Kingfisher. El nombre clave resonó en la memoria de Carson. Durante una sesión informativa sobre el caso de drogas de Estside, Harrison mencionó a un distribuidor de alto nivel conocido simplemente como Kingfisher. Alguien cuya identidad seguía siendo esquiva a pesar de meses de investigación. Que me envíen todo lo que hayan encontrado, ordenó Carson. Y revisa la computadora de Harrison para ver si hay archivos relacionados con la operación limpieza. Al irse el oficial, un suave gemido emanó de la cama. Carson se giró y vio que Harrison parpadeaba. Max se puso alerta al instante, con las orejas hacia adelante y la cola meneando. Con cautela, el jefe Carson se acercó a la cama. ¿Me oyes? ¿A mí? Harrison abrió los ojos, medio desenfocados y confundidos. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Carson se acercó más. Pila. La palabra era apenas audible, un suspiro más que un discurso. Bolsillo de la chaqueta. ¿Tu chaqueta del uniforme?, preguntó Carson con el corazón acelerado. ¿En la que te enterraron? Un leve asentimiento.
Entonces Harrison volvió a cerrar los ojos, el esfuerzo de comunicarse agotó sus limitadas fuerzas. Doctor. Miller se apresuró a revisarle los signos vitales. De hecho, es una buena señal, dijo. Un breve periodo de conciencia sugiere que el daño cerebral podría ser mínimo, pero necesita descansar ahora. Carson ya estaba al teléfono, dando instrucciones al equipo forense para que revisara cada centímetro del uniforme de gala de Harrison. En menos de una hora, volvieron a llamar. Lo encontramos, señor, cosido en el forro del bolsillo izquierdo de la chaqueta. Una tarjeta micro SD. Tráela aquí inmediatamente y manténgala en silencio. Mientras esperaba, Carson revisó los mensajes recuperados del teléfono de Parker. Pintaron un panorama inquietante. Parker había estado proporcionando información a Kingfisher durante meses, advirtiendo sobre redadas y compartiendo la identidad confidencial de sus informantes. A cambio, se habían depositado sumas sustanciales en una cuenta en el extranjero. Pero los mensajes más recientes contenían algo más escalofriante. Harrison lo sabe. Tiene pruebas. El problema debe solucionarse antes del jueves. Reunión con el FBI. La reunión con el FBI fue una novedad para Carson. ¿Había estado el jefe trabajando con las autoridades federales sin informar a su propio departamento? Si sospechaba corrupción dentro del departamento de policía de Riverside, tendría todo el sentido. Cuando llegó la tarjeta SD, Carson revisó su contenido en una computadora portátil segura. Lo que encontró lo dejó indiferente. Pruebas detalladas vinculaban la operación de drogas del Este no solo con Parker, sino también con el juez Michael Collins, quien misteriosamente había desestimado los casos contra sospechosos clave. Aún más incriminatorios eran los registros que demostraban que el alcalde Robert Hastings había aceptado contribuciones de campaña de empresas fantasma vinculadas al cártel. Harrison lo había documentado todo meticulosamente. Registros financieros, fotos de vigilancia, transcripciones de conversaciones. Había estado construyendo un caso irrefutable, planeando presentarlo todo al FBI. Su meticulosidad casi le costó la vida. Un mensaje del oficial Ramírez desconcentró a Carson. Fallo de seguridad en el hospital. Un sujeto desconocido intentó acceder a la UCI por la entrada de servicio. Seguridad lo perseguía. A Carson se le heló la sangre. Cerró la laptop de golpe y desenfundó su arma, colocándose entre la puerta y la cama de Harrison. Max gruñó por lo bajo, percibiendo la tensión. Cerró la habitación. Ordenó al guardia que saliera. Nadie entra. Ni médicos ni enfermeras. Sin mi autorización expresa. El intento de asesinato había fracasado. Carson supo con absoluta certeza que Kingfisher no dejaría el trabajo incompleto. Con Parker muerto y Harrison aún con vida, toda la operación estaba en peligro. Personas desesperadas cometieron actos desesperados, y quienquiera que estuviera detrás de esto ya había demostrado su disposición a matar. Como confirmando sus temores, la luz del hospital parpadeó repentinamente y luego se apagó por completo, dejando solo la iluminación de emergencia, proyectando sombras inquietantes sobre el cuerpo vulnerable de Harrison. Los generadores de emergencia del hospital cobraron vida con un zumbido, iluminando la UCI con un tenue resplandor ámbar. El equipo médico emitió un pitido errático antes de estabilizarse con la energía de emergencia. Carson se pegó a la pared junto a la puerta, con el arma desenfundada, con todos los sentidos agudizados en la penumbra. Max adoptó una postura protectora a los pies de la cama de Harrison. Se le erizó el pelo, un gruñido bajo y continuo retumbaba en su garganta. Habla el detective Carson, habló por la radio. Tenemos un problema de seguridad en la UCI. Jefe. Harrison podría ser el objetivo. Necesito todas las unidades disponibles en el hospital inmediatamente. Le respondió la estática. El sistema de radio no funcionaba. Probablemente no fuera coincidencia. A través de la pequeña ventana de la puerta, Carson pudo ver cómo el pasillo se llenaba de personal médico y pacientes confundidos. La tapadera perfecta para alguien que intentaba llegar a la habitación de Harrison sin ser detectado. Oficial Méndez, le gritó al guardia de afuera.
No deje que nadie se acerque, independientemente de sus credenciales. Sí, señor, fue la respuesta firme, aunque Carson notó el ligero temblor en la voz del joven oficial. Los minutos se hacen eternos. El teléfono de Carson vibró. Ramírez, cámaras de seguridad inactivas. 3 agentes en camino a tu ubicación. El sospechoso se describe como Mayo Medical Scrubs, con mascarilla quirúrgica. Larsen entrecerró los ojos. La descripción podría coincidir con la de decenas de empleados legítimos del hospital que se esfuerzan por gestionar el apagón. Respondió el mensaje y se coordinó con la seguridad del hospital. Quiero que todos los accesos a este piso estén cerrados. Una pelea en el pasillo le llamó la atención. Por la ventana, vio al oficial Méndez confrontando a alguien con uniforme azul. La figura parecía estar discutiendo, señalando con urgencia la habitación de Harrison. Carson no pudo entender las palabras, pero el lenguaje corporal sugería una creciente agitación. De repente, la figura se abalanzó sobre Méndez. Se oyó un destello metálico, un grito ahogado. El agente se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado. El agresor lo empujó hacia la puerta. Carson se preparó. Max. Guardia. Dio una orden con firmeza. El perro se colocó al instante entre la cama y la puerta, mostrando los dientes y con todos los músculos tensos para la acción. La puerta se abrió de golpe. El atacante se quedó paralizado al ver el arma de Carson. En ese instante, Carson lo reconoció no por su rostro parcialmente enmascarado, sino por su postura y complexión distintivas. Parker, dijo Carson con frialdad. Debí haber sabido que no correrías lejos. La mirada del subjefe se movió entre Carson, Max y el cuerpo inconsciente de Harrison. La sangre manchaba los guantes quirúrgicos de su mano derecha. La sangre de Méndez. No entiendes en qué te metes, Carson. La voz de Parker era tensa y controlada. A pesar de las circunstancias, esto va más allá de Harrison, más allá de Riverside. Suelta el bisturí. De rodillas. Ahora. La risa de Parker no tenía gracia. ¿Crees que estoy aquí solo? Todo este hospital está en peligro. Ya perdiste. Como para confirmar sus palabras, el sonido de disparos resonó desde algún lugar del edificio. Siguieron gritos. La distracción fue mínima, pero suficiente. Parker se abalanzó sobre él, apuntando el bisturí a la garganta de Carson. Carson disparó. La bala impactó a Parker en el hombro, haciéndolo girar de lado. El subjefe se estrelló contra el equipo médico, pero permaneció erguido, con el rostro deformado por el dolor y la rabia. Antes de que Carson pudiera recomponerse, Parker se abalanzó sobre él, derribando a ambos hombres al suelo. El bisturí cortó hacia abajo. Carson atrapó la muñeca de Parker, con la hoja suspendida a centímetros de su ojo. Forcejearon, enfrascados en una desesperada lucha de fuerza. Parker tenía ventaja, usando su peso para acercar la hoja a la cara de Carson. Deberías haberte mantenido al margen, siseó Parker. Se suponía que Harrison moriría en paz. Ahora ambos sufrirán. Una mancha de pelaje canela y negro se precipitó por la habitación. Max atacó con precisión, con sus poderosas mandíbulas aferrándose al antebrazo de Parker. El subjefe gritó y el bisturí cayó al suelo. Carson le dio un rodillazo, desequilibrando a Parker, y luego le asestó un fuerte golpe en la sien. Parker se desplomó, momentáneamente aturdido. Carson se puso de pie de un salto, recuperando su arma. Max, sujeta al pastor alemán. Mantuvo el brazo de Parker agarrado, con la mirada fija en Carson esperando más órdenes. Suelta, ordenó Carson, apuntando su arma al pecho de Parker. Max lo soltó a regañadientes, manteniéndose preparado para atacar de nuevo si era necesario. Parker se incorporó lentamente, sujetándose el brazo sangrante. No tienes ni idea de lo que te espera, Carson. Escupió. El Martín Pescador no perdona el fracaso. ¿Quién es el Martín Pescador? Dame un nombre. La mirada de Parker pasó de Carson a la puerta. Su expresión pasó de la derrota a algo parecido al triunfo.
Carson percibió la nueva presencia. Demasiado tarde. Un dolor intenso le estalló en la base del cráneo, un impacto brutal que lo hizo caer de rodillas. Con la vista borrosa, el arma se le resbaló de los dedos entumecidos. A través de la neblina, vio una segunda figura en la habitación. Alta, bien vestida, sostenía un pesado tanque de oxígeno metálico como si fuera una porra. El recién llegado le ordenó a Parker, quien ya estaba recogiendo el bisturí del suelo. Max se abalanzó sobre el segundo atacante, pero este anticipó el ataque. Blandió el tanque de oxígeno con terrible precisión. Se oyó un golpe sordo, un agudo grito de dolor, y Max se desplomó. No. Carson se abalanzó sobre el perro caído, pero la bota de Parker le impactó en las costillas, dejándolo sin aire. Te lo dije. Parker se burló, haciendo girar el bisturí. Ya perdiste. Carson se esforzó por concentrarse, luchando contra oleadas de náuseas y dolor. El segundo hombre se acercó a la cama de Harrison y sacó una jeringa del bolsillo de su chaqueta. Que parezca natural, le indicó a Parker. Paro cardíaco. Complicaciones. Nada sospechoso. A pesar de su visión borrosa, Carson reconoció la voz, refinada y con un ligero acento. El visitante de medianoche de la funeraria. James Marshall. El hombre se detuvo y se volvió hacia Carson con cierta sorpresa. Muy bien, detective. Aunque ese no es mi verdadero nombre, claro. Carson luchó por mantenerse consciente, por encontrar la manera, la que fuera, de proteger a Harrison. Eres Martín Pescador. Una leve sonrisa, entre otros nombres. Destapó la jeringa, moviéndose con precisión pausada. Nada personal, ¿entiendes? Solo negocios. Parker mantuvo su bota firmemente plantada sobre el pecho de Carson, con el bisturí ahora presionado contra su garganta. ¿Y el qué? Complicaciones similares. Respondió Kingfisher con frialdad. Sobre una noche trágica para el Riverside Memorial Hospital. A medida que la aguja se acercaba a la vía intravenosa de Harrison, un sonido extraño llenó la habitación. Una tos húmeda y gorgoteante. Max se ponía de pie con dificultad, con el pelaje enmarañado de sangre, pero su determinación no había menguado. El perro se tambaleó, pero luego se preparó para una última y desesperada embestida contra Martín Pescador. La distracción fue mínima, pero suficiente. Carson le propinó un codazo a Parker en la rodilla con todas sus fuerzas. El subjefe huyó, desequilibrado momentáneamente. Carson cabalgó, agarrando su arma caída. La habitación del hospital estalló en ruido y movimiento, la puerta se abrió de golpe y entraron los agentes. Ramírez lideró la carga, arma en mano. Policía. Congelados. Kingfisher reaccionó con una velocidad asombrosa, introduciendo la jeringa no en la vía intravenosa de Harrison, sino en el cuello de Parker, mientras usaba al subjefe como escudo humano. Los ojos de Parker se abrieron de par en par, conmocionado y traicionado. Lo prometiste. Jadeó cuando Kingfisher lo empujó hacia los oficiales que avanzaban. Se desató el caos. Parker se desplomó, convulsionando violentamente. Los oficiales gritaron, contradiciendo las órdenes. Kingfisher retrocedió hacia la ventana de la habitación, sacando una pequeña pistola de debajo de su chaqueta. Carson, aún aturdido, pero impulsado por la adrenalina, vio lo que estaba a punto de suceder. ¡Arma! Gritó, lanzándose hacia Max para proteger al animal herido. 2 disparos sonaron en rápida sucesión. Kingfisher se tambaleó, con la sangre manchándole la cara camisa. Ramírez había disparado primero, con puntería certera, pero Kingfisher también había logrado disparar su arma. Carson sintió un calor abrasador que le atravesó el hombro izquierdo y lo hizo caer al suelo. La sala se desenfocaba y desenfocaba. Carson apenas percibía a los oficiales asegurando a Kingfisher, al personal médico que entraba a toda prisa, y las voces que lo llamaban. Max gimoteaba cerca, acercándose a Carson a pesar de sus heridas. El perro salvó al perro, logró Carson, antes de que la oscuridad se lo llevara. Carson despertó con un pitido constante y el olor antiséptico del desinfectante de hospital.
Sentía el cuerpo pesado y la mente nublada por los analgésicos. Poco a poco, los recuerdos volvieron a mí. El apagón, el ataque de Parker. El Martín pescador. Max. Max, intentó decir, pero tenía la garganta demasiado seca para algo más que un gruñido. ¿Se pondrá bien? Sarah Harrison estaba sentada junto a su cama, con aspecto exhausto pero sereno. Le ofreció agua y lo ayudó a beber con una pajita. Max tiene una costilla fracturada y una conmoción cerebral, pero el veterinario dice que se recuperará por completo. Lo tienen en el hospital veterinario al otro lado de la ciudad. Carson y el jefe sintieron alivio. La expresión de Sarah se suavizó. Estable. Los médicos se muestran cautelosamente optimistas. Ayer recuperó la conciencia brevemente. Preguntaron por ti y por Max. ¿Ayer? Carson perdió tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Casi 36 horas. La bala te atravesó el hombro, pero perdiste mucha sangre, Parker. El rostro de Sarah se endureció. Muerto. Lo que fuera que hubiera en esa jeringa, trabaja rápido. ¿Y el rey pescador? En cirugía. Vivirá para ser juzgado. Su mano se apretó alrededor del vaso de agua. Fue el juez Collins, Michael. El juez Collins que lleva 20 años en el tribunal. El que nos casó a Richard y a mí. Carson cerró los ojos brevemente. La traición le dolería profundamente a Harrison cuando se enterara. Lo sé. Su nombre figuraba en los archivos, junto con el del alcalde Hastings. Arrestaron a Robert esta mañana. El FBI había estado preparando su propio caso. Al parecer, Richard llevaba meses trabajando con ellos. Ella negó con la cabeza, incrédula. Un juez y el alcalde, ambos a sueldo de un cártel. No parece posible. El dinero corrompe, dijo Carson simplemente. Ann Collins y Hastings tenían gustos caros. Un suave golpe los interrumpió. El oficial Ramírez entró, con el mismo aspecto cansado que Carson. Señor. Me alegra verte despierta. Le dio a Sarah un vaso de papel con café antes de continuar. Pensé que querrías saber qué tal. El FBI se ha hecho cargo del caso. Han realizado 17 arrestos hasta ahora, incluyendo a 3 oficiales más de nuestro departamento y al comisionado del condado. Carson asintió, sin sorprenderse por la magnitud de la corrupción. Harrison había descubierto algo mucho más grande de lo que nadie sospechaba. Una red criminal que se había infiltrado en todos los niveles de la estructura de poder de Riverside. Collins está hablando, continuó Ramírez, intentando llegar a un acuerdo. Afirma que Parker fue el principal contacto con el cártel y que los trajo a él y a Hastings más tarde, cuando necesitaron protección judicial y política. ¿Y el atentado contra Harrison? Al parecer, fue idea de Parker. El jefe se estaba acercando demasiado, tenía demasiadas pruebas de que Collins había proporcionado el veneno a través de sus conexiones con el cártel. Ella dudó. Señor, hay algo más. Encontraron un cementerio detallado en la oficina de Collins con su nombre. Tú eras el siguiente. La revelación le provocó un escalofrío a Carson a pesar del calor de la habitación. Ya lo sospechaba, pero la confirmación le hizo ver claramente el peligro. Hay más, dijo Ramírez, bajando la voz. El informe toxicológico del jefe Harrison reveló algo inesperado. El veneno se administró en pequeñas dosis durante semanas, probablemente en su café. Encontraron residuos en la máquina de café de la sala de descanso de la estación. Estaban dirigidos específicamente a él. ¿Quién tenía acceso a la sala de descanso? Todos en el departamento. Pero la máquina fue reemplazada hace 3 meses. Solo 4 personas sabían la marca específica que prefería Harrison. Tú, Parker, el asistente del jefe, y Sarah Carson terminaron, y todo encajó. El rostro de Sarah Harrison palideció. No, eso es imposible. Nunca te negaría, interrumpió Carson con suavidad. Tu hermana. Se ha estado quedando contigo, ¿verdad? Desde antes de que Richard enfermara. Sarah lo miró fijamente, sin comprender.
Linda, ¿pero por qué lo haría? Ramírez asintió con tristeza. Encontramos pagos en su cuenta. Lleva un año saliendo con Collins. Lo mantuvo en secreto por su posición y su conexión con tu familia. La taza de café se le resbaló de las manos a Sarah, derramándose sobre el suelo estéril del hospital. Se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos por el horror y la traición. Le llevaba café a Richard todas las mañanas, susurraba. Dijo que sí. Fue nuestra forma especial de demostrarle que nos importaba mientras él estaba bajo tanta presión. Carson extendió la mano para tomarla, olvidando su propio dolor ante la angustia de ella. Sarah, lo siento mucho. Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron por todo el pasillo del hospital. Una voz por el intercomunicador exigió urgentemente que el personal médico se presentara en la UCI. Harrison, se dio cuenta Carson, mientras luchaba por incorporarse a pesar del dolor punzante en el hombro. Es la jefa. Ramírez. Ya se mueve, con la mano en el arma. Quédate aquí. Voy a revisar. Pero Sarah ya estaba de pie, corriendo hacia la puerta. Richard T. Carson se incorporó, ignorando el tirón de los puntos y el mareo que amenazaba con abrumarlo. Harrison seguía en peligro, y seguiría en peligro mientras alguien relacionado con la operación de Kingfisher permaneciera libre. ¿Y si Linda hubiera estado trabajando con Collins y Parker todo este tiempo? La comprensión lo golpeó con una claridad escalofriante. Ella tendría acceso a la habitación de Harrison en el hospital, ya que la familia sabría de las medidas de seguridad y las rotaciones de guardias. Ramírez. Llamó, tambaleándose hacia la puerta. Encuentra a Linda Harrison ya. El pasillo de la UCI se había transformado en un caos controlado. El personal médico entraba y salía apresuradamente de la habitación de Harrison, con el rostro tenso por la urgencia. Los monitores emitían un pitido de alarma mientras una camilla de emergencia cruzaba la puerta. Carson se tambaleaba hacia adelante, cada paso le provocaba oleadas de dolor en el hombro lesionado, mientras su bata ondeaba indecorosamente alrededor de sus rodillas. Sarah se quedó paralizada en el pasillo, con una mano apoyada en la ventana de observación, su rostro era un retrato de renovada angustia. Dentro de la habitación, los médicos le practicaban RCP a Harrison, quien se sacudía sin vida con cada compresión. ¿Qué pasó?, le preguntó Carson a la enfermera, intentando bloquear su acercamiento. Su corazón se paró de repente. No había señales de alarma. Todas las constantes vitales estaban estables. Y entonces se interrumpió, girándose al oír el desfibrilador cargándose dentro de la habitación. Claro. Un médico llamó. El cuerpo de Harrison se arqueó mientras la electricidad lo recorría. El monitor mantuvo su tono monótono e implacable. Carson escudriñó el pasillo abarrotado, buscando a Linda Harrison entre el personal del hospital y el personal de seguridad. Ni rastro de ella. ¿Ya había huido? ¿O estaba observando desde algún lugar, asegurándose de que su obra estuviera completa? Esta vez, Linda estaba aquí, susurró Sarah con voz hueca por la incredulidad. Hacía 10 minutos. Trajo café para los oficiales de guardia. Dijo que me estaba dando un respiro, que debía tomar el aire. Ramírez apareció al final del pasillo, negando con la cabeza con gravedad. No hay rastro de ella en este piso. Seguridad está revisando las salidas de la habitación de Harrison. Lo estaban intentando de nuevo. Claro. Otra sacudida. El monitor pitó una vez, 2 veces, y luego se ajustó a un ritmo frágil. Lo tenemos de vuelta, gritó alguien. Sarah se apoyó en Carson, su alivio era palpable, pero el respiro fue breve. Apareció un médico, bajándose la mascarilla con expresión seria. Señora Harrison, su esposo está estabilizado por ahora, pero su estado es extremadamente crítico. El equipo de toxicología cree que recibió otra dosis del mismo compuesto. Le estábamos administrando el contraagente, pero, ¿qué? Insistió Sarah, aferrándose al brazo de Carson para sostenerse. El primer envenenamiento causó daños importantes en los órganos. En esta segunda exposición, su sistema podría estar demasiado comprometido para seguir luchando. Sus palabras cayeron como piedras.
Carson sintió que Sarah temblaba a su lado. Su compostura finalmente comenzaba a resquebrajarse bajo el implacable asalto de traiciones y pérdidas casi fatales. Pero debe haber algo más que pueda hacer, insistió Carson. El médico dudó. Hay un protocolo de tratamiento experimental. Es agresivo y conlleva riesgos significativos, pero podría ayudar a neutralizar la toxina con mayor eficacia. Hazlo, dijo Sarah de inmediato. Señora Harrison, necesito ser claro. Esto podría salvarle la vida. O la tensión podría matarlo. E incluso si sobrevive, el daño neurológico combinado de ambos envenenamientos podría ser considerable. ¿Qué significa eso?, preguntó Carson, aunque ya sabía la respuesta. Podría no recuperar del todo la conciencia, o despertar con un deterioro cognitivo significativo. No hay forma de predecir el resultado. Sarah se enderezó, encontrando fortaleza en su dolor. Richard preferiría luchar. No importan las probabilidades. Nunca se ha dado por vencido en nada en su vida. Haz lo que puedas. Cuando el doctor regresó a la habitación de Harrison, la radio de Ramírez crepitó. Escuchó atentamente y luego se giró hacia Carson. Vieron a Linda en el estacionamiento. Está detenida. Necesito verla, dijo Sarah, con la voz repentinamente fría. Eso no es aconsejable, empezó Ramírez. Ella es mi hermana. Envenenó a mi marido. Necesito saber por qué. Carson comprendió su necesidad de respuestas, por dolorosas que fueran. Llévala a la oficina de seguridad. Nos vemos allí. La pequeña sala de seguridad se sentía sofocante, la luz fluorescente era intensa contra el rostro surcado de lágrimas de Linda Harrison. Estaba sentada esposada a una silla de metal, su ropa de diseñador no se correspondía con sus circunstancias. Cuando Sarah entró, la serenidad de Linda se desmoronó por completo. Sarah, por favor, tienes que creerme. No sabía qué planeaban. Pensé que solo era para que se enfermara lo suficiente como para jubilarse. Lo envenenaste. La voz de Sarah tenía una calma inquietante. Día tras día, entrabas en nuestra casa y envenenabas a mi esposo. Linda se encogió de hombros. Collins dijo que era inofensivo, solo algo para causar síntomas de estrés. Obligar a Richard a dimitir antes de que lo arruinara todo. Antes de que revelara la corrupción del juez, querrás decir. Carson intervino. Linda le lanzó una mirada venenosa. Mako no entiende lo que es para gente como nosotros, Sarah. Vivir con un sueldo de profesor, una pensión de policía. Collins ofreció nosotros. Una salida. Comodidad. Seguridad. ¿A cambio de ayudar a un cártel de la droga a operar en nuestra ciudad? ¿O de envenenar a mi esposo? No se suponía que llegara tan lejos, insistió Linda, con la desesperación a flor de piel. Cuando Richard no se retiró, Collins dijo que necesitaban algo más fuerte. Solo para dejarlo hospitalizado un rato. Pero ayer Parker vino a verme y me dijo que el plan había cambiado. ¿Así que intentaste terminar el trabajo hoy?, preguntó Carson con frialdad. La cara de Linda se arrugó. Amenazó a mi hijo. Dijo que si no le daba a Richard una última dosis, irían a por Tommy. ¿Qué opción tenía? Sarah miró fijamente a su hermana, una desconocida con un rostro familiar. Podrías haber acudido a mí, a la policía, a cualquiera. ¿Y decir qué? ¿Qué había estado envenenando al jefe de policía? ¿Qué me acostaba con el juez que protegía a narcotraficantes? La risa de Linda no tenía humor. Estaba atrapado. Antes de que Sarah pudiera responder, un golpe seco los interrumpió. Doctor. Mellor entró con expresión sombría. Detective. Señora. Harrison. Disculpe la interrupción, pero hay un problema con el jefe Harrison. El miedo en la voz de Mellor aceleró el pulso de Carson. ¿Qué ha pasado? El protocolo experimental le provocó una reacción grave. Sus riñones están fallando y la última tomografía cerebral muestra que dudó, mirando a Sarah. Hay evidencia de daño significativo en los lóbulos frontal y temporal. Sarah se tapó la boca con la mano.
¿Qué significa eso? Si, al recuperar la conciencia, no te reconoce, no recuerda su vida, su carrera. Su personalidad podría cambiar radicalmente. La noticia fue como un peso físico sobre los hombros de Carson. El jefe Harrison, el hombre que lo había salvado de adolescente, quien lo había guiado, cuya integridad había sido la columna vertebral del departamento, podría haber desaparecido incluso si su cuerpo sobrevivía. Hay algo más, continuó Miller. Max fue llevado esta mañana para seguimiento. Presenta síntomas preocupantes. El traumatismo por impacto fue más grave de lo que se diagnosticó inicialmente. El neurólogo veterinario cree que podría haber daños permanentes. Fue demasiado. La condición de Harrison, el destino incierto de Max, la conspiración que había vaciado las instituciones de Riverside como un cáncer. Carson sintió que la habitación se tambaleaba, la lesión y el agotamiento finalmente abrumaron su determinación. La voz del detective Miller parecía provenir de muy lejos. Tienes que sentarte antes de que te caigas. Se dejó guiar hasta una silla, vagamente consciente del llanto silencioso de Sarah. Linda permaneció inmóvil, con el rostro impasible, asimilando por fin las consecuencias de sus actos. Necesito estar con Richard, dijo Sarah finalmente. Claro, asintió Miller. Pero hay una decisión más que debe tomarse urgentemente. El hospital cuenta con un suministro limitado de equipo de diálisis especializado, ya que tanto Richard como el detective Carson necesitan tratamiento. Carson lo entendió de inmediato. Dáselo al jefe, Michael. No, protestó Sarah. Te dispararon. Tú también necesitas tratamiento. Puedo esperar, insistió Carson, aunque el dolor en el costado se había intensificado, lo que sugería que su lesión podría ser más grave de lo que había reconocido. Miller no parecía convencido. Detective, sus análisis de sangre muestran signos tempranos de compromiso renal por la pérdida de sangre y la medicación. Retrasar el tratamiento podría causar daños permanentes. Harrison no necesita más. El tono de Carson no dejaba lugar a discusión. Mientras Sarah era conducida de vuelta a la UCI, Carson se encontró solo con Linda, el silencio entre ellos estaba cargado de recriminaciones. ¿Valió la pena?, preguntó finalmente. ¿Lo que Collins te prometió, valió la pena? Linda se miró las manos. Nunca pensé que terminaría así. Siempre termina así, dijo Carson con cansancio. Todo trato con el diablo termina así. A través de la ventana, el anochecer había caído sobre Riverside. Con la luz menguante, Carson pudo ver los vehículos policiales que aún rodeaban el hospital, con sus luces destellando silenciosamente. El departamento estaba en ruinas, su liderazgo diezmado, su reputación destruida. Harrison había pasado décadas construyendo algo honorable, solo para que se corroyera por dentro. Las horas siguientes transcurrieron en un mar de dolor y deterioro de la conciencia. Arsen se negó a tomar analgésicos, pues necesitaba mantenerse alerta a pesar de las protestas de su cuerpo. Llegaron informes. 3 arrestos más relacionados con Collins y el cártel, pruebas obtenidas de los archivos ocultos de Harrison, agentes del FBI tomaron el control de la estación. A medianoche, Carson ardía de fiebre y su herida seguía infectada a pesar del tratamiento. Cada respiración le provocaba un dolor punzante, cada movimiento, un ejercicio de resistencia. Aún así, rechazó el tratamiento de diálisis, sabiendo que la necesidad de Harrison era mayor. Está siendo un completo imbécil, doctor, le dijo Miller sin rodeos en un momento de lucidez. Heroico pero insensato. ¿Cómo está Max?, preguntó Carson, ignorando su evaluación y defendiéndose. Mejor que tú. Una enfermera entró corriendo con expresión urgente. Doctor, lo necesitamos en la sala del jefe. Sus niveles de oxígeno están bajando. Con una actitud crítica, Miller se apresuró a salir, dejando a Carson solo con su dolor y la certeza cada vez mayor de que, a pesar de todo, a pesar de la advertencia de Max, a pesar de abrir el ataúd, a pesar de arrestar a Collins y Parker, aún podrían perder a Harrison. Y en las horas más oscuras de la noche, mientras su propia condición empeoraba, Carson se enfrentó a la posibilidad de que su sacrificio fuera en vano,
que a veces ni siquiera hacer todo bien podía reparar el daño de tanta traición. El amanecer amaneció en el hospital Riverside, con una luz tenue filtrándose a través de las persianas medio cerradas. Carson perdía y recuperaba la conciencia a ratos, y cada despertar le traía nuevas oleadas de dolor y la misma preocupación persistente. Harrison no había recibido noticias durante la noche, lo que Carson interpretó como una mala señal. En su experiencia, las buenas noticias llegaban rápido. El silencio a menudo precedía a la tristeza. Un suave golpe lo despertó de un sueño intranquilo. «Doctor». Elizabeth Mellor entró acompañada de un hombre alto, de cabello plateado y traje impecable, que se presentó como el agente especial Thomas Reynolds, del FBI. «Detective Carson», Reynolds comenzó sin preámbulos. «El doctor Miller me dice que has estado rechazando tratamiento crítico. Eso se acaba ahora». Carson intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor al sentir la protesta de su hombro. «Harrison lo necesita más que yo. El jefe Harrison está recibiendo tratamiento de un equipo médico especializado que llegó de la ciudad hace una hora. Trajeron equipo adicional. Recursos federales», añadió Miller. El agente Reynolds aceleró la transferencia. La noticia dejó atónito a Carson por un momento. «¿Trajiste especialistas para Harrison? ¿Por qué? ¿Dónde estaba?» Reynolds lo observó pensativo. «Porque el jefe lleva casi un año trabajando con nosotros en este caso. Y porque vale la pena salvar a los oficiales leales». Su condición. La expresión de Mellor se suavizó ligeramente y se estabilizó. El nuevo equipo administró un contraagente avanzado a la toxina. Su función renal está mejorando, aunque el pronóstico neurológico sigue siendo incierto. Carson sintió un gran alivio, mitigando momentáneamente su propio dolor. «¿Y Max?», respondió Reynolds. «El oficial canino también recibe atención veterinaria especializada. Al parecer, es todo un héroe en este caso». Carson asintió, agradecido, pero desconfiado de la repentina aparición del agente federal con tanta generosidad. «¿Por qué está aquí, agente Reynolds?». Reynolds miró a Mellor, quien captó la indirecta y se disculpó. Una vez solos, el agente acercó una silla a la cama de Carson. «Lo que voy a decirle es altamente clasificado. En circunstancias normales, no le informarían. Pero estos son tiempos extraordinarios». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El jefe Harrison no solo estaba investigando una operación antidrogas local. Descubrió pruebas que vinculaban al cártel de Riverside con una red criminal internacional con conexiones con la financiación del terrorismo. Carson asimiló esta revelación en silencio. Explicaba la crueldad del atentado contra Harrison y la alta participación de Collins y Hastings. La operación en la que Harrison se infiltró se extiende mucho más allá de los límites de su ciudad, continuó Reynolds. Cuando se dio cuenta de la profundidad de la corrupción en Riverside, nos contactó directamente. Durante los últimos 10 meses ha estado reuniendo pruebas mientras mantiene la ficción de que estaba trabajando en un caso típico de narcotráfico. Parker sospechaba, Carson lo comprendió en voz alta, por eso actuó contra Harrison cuando lo hizo. Precisamente. Harrison tenía previsto reunirse con nuestro grupo de trabajo el jueves pasado para entregar las pruebas finales necesarias para realizar arrestos coordinados en 3 estados. De alguna manera, Parker se enteró de la reunión y activó un plan de contingencia. Carson trabajó a toda velocidad, encajando esta nueva información en el rompecabezas. Pero algo no cuadraba. Si Harrison era el infiltrado del FBI, ¿por qué no lo protegieron mejor? ¿Dónde estaban cuando lo envenenaron? Reynolds tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Harrison insistió en mantener un secreto operativo absoluto, creía, correctamente, como se demostró, que la corrupción se extendía a varias agencias. Se negó a proporcionar protección, dispositivos de comunicación e incluso a registrarse regularmente. ¿Así que lo dejaste expuesto?, preguntó Carson con amargura. Respetamos su metodología, corrigió Reynolds. Harrison era un agente hábil que comprendía los riesgos. Carson se dio cuenta de algo. ¿Sabes, Sarah, del trabajo de Harrison con el FBI?
No. Era esencial una compartimentación completa. Harrison protegió a su esposa manteniéndola completamente al margen. El peso del aislamiento de Harrison pesaba sobre Carson. El jefe había llevado esta carga solo, sospechando la traición de sus colegas más cercanos, incapaz de confiar ni siquiera en su esposa. La soledad de semejante posición era abrumadora. Hay más, dijo Reynolds, buscando en su chaqueta. Cuando aseguramos la residencia del juez Collins, encontramos esto escondido en su caja fuerte personal. Le entregó a Carson una pequeña memoria USB idéntica a la que recuperó del uniforme de Harrison. ¿Una copia de seguridad?, preguntó Carson. No. Este contiene información diferente. Específicamente sobre ti. Carson arqueó las cejas, interrogativo. Parece que Harrison no solo estaba reuniendo pruebas contra el cártel. También estaba creando un expediente para protegerte. ¿Protegerme de qué? De falsas acusaciones. Collins y Parker habían construido un elaborado marco que documentaba pruebas ficticias que lo habrían implicado en el tráfico de drogas. Registros bancarios, declaraciones de testigos, incluso pruebas fotográficas. Todo inventado, pero de forma convincente. La revelación golpeó a Carson como un puñetazo. Me estaban preparando para asumir la culpa. Si Harrison hubiera muerto y permanecido muerto, te habrían arrestado a los pocos días de su funeral. La evidencia fue preparada meticulosamente. Carson cerró los ojos brevemente, y la conspiración finalmente se hizo evidente. No solo habían planeado eliminar a Harrison, sino que también se habían preparado para neutralizar a su detective más leal. Una operación arrasadora, como sugería el nombre de la operación. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Reynolds se inclinó hacia adelante. Porque necesitamos tu ayuda. A pesar de nuestros arrestos, creemos que aún hay miembros activos de la organización operando en Riverside. Personas que aún no hemos identificado. Antes de que Carson pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Una enfermera entró empujando una silla de ruedas en la que se encontraba un visitante inesperado, Max, con la cabeza vendada y una pierna entablillada, pero inconfundiblemente alerta. El pastor alemán levantó las orejas al ver a Carson, emitiendo un suave gemido. No se tranquilizaba, explicó la enfermera. Intentaba salir de la cama una y otra vez. El veterinario pensó que una visita corta podría calmarlo. Max luchó por levantarse de la silla de ruedas, su determinación era evidente a pesar de sus heridas. Carson extendió la mano, y el perro presionó su hocico contra la palma del detective con un alivio palpable. Oye, amigo, dijo Carson en voz baja. Lo hiciste bien. Muy bien. Reynolds observó la reunión con interés. El instinto animal salvó 2 vidas. 3 extraordinarios, corrigió Carson. Derribó a Parker antes de que pudiera acabar conmigo. Mientras Max se acomodaba junto a la cama de Carson, se armó un nuevo revuelo en el pasillo. Voces alzadas, pasos apresurados. Reynolds se levantó, moviendo la mano instintivamente hacia su arma oculta. El oficial Ramírez irrumpió en la habitación, sin aliento por la emoción. Detective, está despierto. El jefe Harrison está despierto y pregunta por usted. Carson intentó ponerse de pie, pero su cuerpo lo traicionó, la debilidad y el dolor lo obligaron a volver a la cama. Llévame con él. Apenas puedes sentarte, objetó Reynolds. No me importa si tienes que cargarme. Necesito verlo. 10 minutos después, Carson se encontraba en silla de ruedas en la habitación de la UCI de Harrison. Max, cojeando con determinación junto a Sarah, estaba sentado junto a la cama, agarrando la mano de su esposo, con el rostro transformado por una cautelosa alegría. Y allí, recostado sobre almohadas, estaba el jefe Richard Harrison, pálido, demacrado, con los tubos aún conectados a varias máquinas, pero inconfundiblemente presente de una forma que no había estado antes. Carson. La voz de Harrison era áspera, apenas audible por encima del zumbido del equipo. Te ves fatal. Carson soltó una carcajada inesperada y dolorosa. Tú eres el indicado para hablar, jefe.
La mirada de Harrison se dirigió a Max, quien se había acercado lo más posible a la cama gracias a sus heridas. Mis dos guardianes se veían peor que yo. El simple intercambio confirmó lo que Carson temía esperar: la mente de Harrison, su ser esencial, había sobrevivido a la terrible experiencia. Cualquier daño neurológico que el veneno hubiera causado no había borrado al hombre que conocían. El médico dice que es un milagro, dijo Sarah con la voz cargada de emoción. No pueden explicarlo. Según todos los indicadores médicos, debería haber sufrido daño cerebral permanente. Los labios de Harrison se curvaron en una leve sonrisa. Demasiado testarudo para dejar que un poco de veneno me revuelva el cerebro. Reynolds, que había seguido la silla de ruedas de Carson, dio un paso al frente. Jefe Harrison, me alegra verte consciente. Tenemos mucho que discutir cuando estés más fuerte. La expresión de Harrison cambió, volviéndose más cautelosa. Mi esposa ya lo sabe todo, le aseguró Carson. Sobre tu trabajo con el FBI, la conspiración, todo. ¿Y Linda?, preguntó Harrison, volviéndose hacia Sarah. Su rostro se tensó de dolor. Bajo custodia. Está cooperando, por si sirve de algo. Harrison cerró los ojos un instante. Sospeché que alguien cercano estaba involucrado. Nunca quise que fuera ella. Ninguno de nosotros lo quería, dijo Sarah en voz baja. Un médico entró, frunciendo el ceño ante la sala abarrotada. Esto es una estimulación excesiva para un paciente en el estado del jefe Harrison. Debo insistir. 2 minutos después, Harrison lo interrumpió con sorprendente firmeza. Necesito 2 minutos con el detective Carson. Mace. Tras una salida reticente, Sarah besó la frente de su marido y Reynolds asintió respetuosamente. Tras convencer a Max de que regresara pronto, Carson se encontró solo con su mentor. Te dejé algo, dijo Harrison sin preámbulos, con la voz más fuerte ahora que concentraba toda su energía en esta conversación por si las cosas salían mal. La tarjeta SD. Lo encontramos. Y no solo eso. Hay una caja fuerte en Riverside National. Las llaves están en mi escritorio de casa. El doble fondo está en el cajón derecho. Harrison hizo una pausa, respirando con dificultad por el esfuerzo de hablar. Contiene pruebas contra nuestro objetivo final. Carson se inclinó hacia adelante. ¿Sabes a quién le reporta Kingfisher? Un asentimiento. Collins y Hastings eran solo directivos intermedios. El verdadero poder detrás de la corrupción de Riverside no ha sido tocado. ¿Quién? Yo. La mirada de Harrison se posó en el comisionado de Carson, Lawrence Wilson. El nombre impactó a Carson como una descarga eléctrica. Wilson, el comisionado del condado que había nombrado personalmente a Harrison como jefe hace 15 años. El hombre que controlaba el presupuesto de Riverside, que había defendido la reforma policial, que ahora lideraba la protesta pública contra el escándalo de corrupción. Wilson, repitió Carson. Pero ha apoyado la investigación. Ofreció recursos adicionales. La tapadera perfecta, susurró Harrison. Lleva años dirigiéndolo todo. El infiltrado definitivo. Todo se ajustó en la mente de Carson. El puesto de Wilson le otorgaba la supervisión de todas las fuerzas del orden del condado. Sus conexiones políticas se extendían al ámbito estatal. Si Harrison tenía razón, apenas habían arañado la superficie de la conspiración. La evidencia en la caja es concluyente, continuó Harrison. Números de cuenta, grabaciones de reuniones, comunicaciones directas con los líderes del cártel. Suficiente para derribarlo. ¿Por qué no le diste esto al FBI? La expresión de Harrison se endureció. Porque no estaba seguro de en quién podía confiar. Wilson tiene contactos en todas partes. Por eso te mantuve al margen el mayor tiempo posible. Para protegerte. Pero ahora terminaremos esto juntos. La mano de Harrison encontró la de Carson, agarrándola con una fuerza sorprendente. Wilson no sabe que sobreviví. No sabe qué pruebas conseguí. Tenemos una oportunidad de acabar con esto por completo. Carson asintió, comprendiendo tanto la oportunidad como el peligro.
Conseguiré la llave hoy. Ten cuidado, advirtió Harrison. Si Wilson sospecha que lo está siguiendo, no lo dudará. Ya intentó matarnos a ambos una vez. Como si la conversación no hubiera convocado, sonó una alerta de mensaje de texto en el teléfono de Carson. Inusual, ya que el comisionado Wilson acaba de llegar al hospital. Dice que quiere visitar al jefe. Carson y Harrison intercambiaron miradas de complicidad. El enfrentamiento final se avecinaba antes de lo esperado. Que venga, dijo Harrison con gravedad. De una forma u otra, esto termina hoy. Con renovado propósito, Carson se enderezó en su silla de ruedas. Su dolor parecía distante ahora, eclipsado por la determinación. Harrison lo había arriesgado todo para exponer esta corrupción. Max casi murió protegiéndolos a ambos. Ahora le tocaba a Carson completar la misión. Mientras se preparaba para enfrentarse a Wilson, Carson comprendió que la tragedia que habían padecido aún podría transformarse en triunfo. Harrison estaba vivo. La verdad emergía. La justicia, demorada pero no negada, finalmente estaba al alcance. El comisionado Lawrence Wilson irrumpió en el hospital acompañado de un séquito de personal de seguridad y de apoyo al SIDA. Su imponente figura lucía un impecable traje color carbón. A pesar de la hora temprana, Wilson, a sus 62 años, encarnaba la autoridad. De cabello plateado, hombros anchos y el porte seguro de un hombre acostumbrado a mandar, su imagen pública como líder incorruptible de Riverside se había mantenido intacta durante décadas de servicio, lo que hacía aún más impactante la acusación de Harrison. Carson se había posicionado fuera de la habitación de Harrison, su silla de ruedas era una concesión temporal al doctor. La insistencia de Miller. El agente Reynolds se encontraba cerca, aparentemente revisando documentos, pero manteniendo una visibilidad clara en todas las aproximaciones. Max había sido devuelto a regañadientes a la planta veterinaria a pesar de sus protestas. Detective Carson, llamó Wilson, con su voz grave y la preocupación propia de un político. Llegué en cuanto oí que el jefe recobraba el conocimiento. Un milagro, dicen. Carson asintió, observando con nueva atención al hombre que había respetado durante años. Un milagro, señor. Y usted también. Disparado en acto de servicio mientras lo protegía. Wilson apoyó con fuerza la mano en el hombro ileso de Carson. ¿Los mejores de Riverside haciendo honor a su reputación? Solo hago mi trabajo, comisionado. La mirada penetrante de Wilson evaluó el estado de Carson y luego miró hacia la puerta cerrada de la habitación de Harrison. ¿Recibe visitas? Me gustaría hablar con él personalmente. Los médicos han limitado sus visitas a familiares por ahora, respondió Carson con cautela. Su estado sigue siendo delicado. La decepción se reflejó en el rostro de Wilson, disimulada demasiado pronto, por supuesto. Por supuesto. Su recuperación debe ser prioritaria. Bajó la voz con aire conspirativo. Entre nosotros, he hablado con el gobernador. Estamos organizando una condecoración especial para Harrison cuando se recupere. Y para usted y ese perro tan excepcional. Es muy generoso, señor. Para nada. El heroísmo debe ser reconocido. Wilson se enderezó. Quizás podrías darle un mensaje. Avísale a Richard que estoy coordinando con las autoridades federales para asegurar que esta investigación de corrupción avance sin interferencia política. Se lo diré, prometió Carson, señalando el énfasis del comisionado en su cooperación con las autoridades federales. Un hombre estableciendo su coartada antes de ser acusado. Wilson dudó, con algo calculador tras su expresión afable. ¿Ha dicho Richard algo sobre quién podría estar detrás de todo esto? Además de los que ya hemos arrestado. Y ahí estaba, el verdadero propósito de la visita de Wilson. No es preocupación por Harrison, sino ansiedad por lo que el jefe podría haber revelado. Todavía está bastante débil, evadió Carson, concentrándose principalmente en su recuperación. Wilson asintió, aparentemente satisfecho. Claro. Bueno, por favor, transmítele mis mejores deseos. Volveré cuando esté más fuerte. Se giró hacia salir. Luego hizo una pausa.
Ah, una cosa más, detective. Entiendo que buscan acceder a una caja de seguridad relacionada con este caso. A Parsons se le heló la sangre. La única forma en que Wilson pudo saber de la caja fue a través de vigilancia o de un informante que aún estuviera infiltrado en el departamento. Recopilación de pruebas estándar, señor. Por supuesto. He dado instrucciones al banco para que coopere plenamente. No se necesitan órdenes judiciales. Wilson sonrió con benevolencia. Avísame si encuentras algún obstáculo. Tras la partida de Wilson, Reynolds se acercó de inmediato. ¿Sabe lo de la caja? Tenemos que irnos ya. Está intentando sonsacarnos, coincidió Carson. Probablemente ya tenga gente vigilando el banco. Reynolds hizo una llamada rápida, hablando con frases cortas antes de volverse hacia Carson. Tengo un equipo asegurando la residencia de Harrison para recuperar la llave. Otra unidad creará una distracción en el banco. Te quedarás aquí. ¿Qué demonios?, replicó Carson. Harrison me confió esto a mí, no al FBI. Apenas puedes mantenerte en pie, detective. Entonces consígueme unas muletas. 2 horas después, Carson se encontraba en una furgoneta de vigilancia del FBI a 3 manzanas del Riverside National Bank. A pesar de sus protestas, Reynolds se había negado a permitirle entrar al lugar de la recuperación, un acuerdo que Carson había aceptado a regañadientes dada su condición física. Equipo 1 en posición, hizo sonar la radio. Residencia Harrison asegurada. Llave recuperada del lugar indicado. Equipo 2, estado, exigió Reynolds. Nos acercamos al banco. Desvío listo a su orden. Carson observaba la entrada principal del banco en el monitor de vigilancia. Wilson no había sido sutil. 4 hombres vestidos de civil, pero con el porte inconfundible de seguridad privada, se apostaron alrededor del edificio. No estaban allí para la protección habitual. Los hombres del comisionado están en sus puestos, observó. No se arriesga. Reynolds asintió con tristeza. La carrera, la libertad y la vida de Wilson están en juego. Hombres como él son más peligrosos cuando se les acorrala. La radio volvió a sonar. El equipo clave estaba a 5 minutos de distancia. Listos para la distracción. Ejecutar, ordenó Reynolds. En el monitor, Carson vio como una camioneta oscura con matrícula oficial se detenía justo frente al banco. 6 agentes con cazadoras del FBI aparecieron, moviéndose con evidente determinación hacia la entrada. De inmediato, los observadores de Wilson se activaron, 2 hablaban con urgencia por los dispositivos de comunicación, mientras los demás se movían para interceptar a los agentes federales. Reynolds observó que la distracción funcionaba. Ahora, la verdadera aproximación. Un segundo equipo, esta vez en vehículos indistintivos y vestidos de civil, se acercó al banco por la entrada de servicio. Entre ellos se encontraba una mujer menuda que portaba lo que parecían ser documentos bancarios estándar. Agente Chen, explicó Reynolds. Una de nuestras mejores. Accederá a la caja. La operación se realizó con precisión. Mientras los hombres de Wilson estaban ocupados con la evidente presencia del FBI en el frente, Chin y su equipo entraron sin ser detectados. Pasaron 20 minutos, y el equipo de distracción continuó ejecutando una orden judicial, creando una maraña burocrática deliberada que mantuvo la atención centrada en ellos. Paquete asegurado, se escuchó finalmente la voz de Chin. Contenido intacto. Salida por la ruta noreste. Carson exhaló lentamente, sintiendo la tensión desaparecer de sus hombros. ¿Y ahora qué? Ahora activamos la trampa, dijo Reynolds, tomando su teléfono. Con su permiso, me gustaría que Harrison volviera a llamar al hospital. El jefe Harrison estaba preparado para su función. Aunque aún débil, armó fuerzas para la que podría ser la llamada más importante de su carrera. Carson y Reynolds escucharon por el altavoz mientras Harrison marcaba el número privado de Wilson. Lawrence, saludó Harrison cuando Wilson contestó, con voz deliberadamente frágil. Pensé que deberías escucharme directamente. Estoy mejorando, Richard. La sorpresa de Wilson parecía genuina.
Esta es una noticia maravillosa. Los médicos se muestran optimistas. Con cautela. Pero quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por tu lealtad durante todos estos años, respondió Harrison. Y para que lo sepas, he estado pensando mucho en nuestra última conversación. Sobre asegurar nuestro legado. Una pausa. No estoy seguro de entenderte, viejo amigo. Las inversiones que hablamos, los acuerdos offshore. Me preocupaba que se descubriera documentación durante mi ausencia. El silencio se prolongó. Cuando Wilson volvió a hablar, su voz se había reducido a un susurro. ¿Qué dices exactamente, Richard? Que he estado protegiendo cierta información. Información que podría ser problemática para ambos si cayera en malas manos. Ya veo. El tono de Wilson se endureció. ¿Dónde está esta información ahora? A salvo por ahora. Pero me preocupa Carson. Ha estado haciendo preguntas, investigando. Mejor no hablar de ello. ¿Ha accedido a algo sensible? Todavía no. Pero sabe de la cuenta de Caimán. Otro silencio prolongado. Luego me encargaré de Carson. Tú concéntrate en la recuperación. Hablaremos más en privado pronto. La llamada terminó. Reynolds sonrió con tristeza. Lo tenemos. Esa es una respuesta clara a una conspiración implícita. Sumado al contenido de la caja fuerte, basta para una orden de arresto. Vendrá por mí primero, señaló Carson. Harrison me acaba de pintar una diana en la espalda. Contaba con ello, confirmó Reynolds. Hemos preparado una recepción especial para el comisionado. La trampa estaba preparada, pero tardó 3 días en activarse. 3 días durante los cuales Carson recibió el alta hospitalaria, aparentemente regresando a su casa, aunque en realidad fue trasladado a un lugar seguro. 3 días de vigilancia minuciosa de las comunicaciones cada vez más desesperadas de Wilson, según reveló la vigilancia autorizada por el tribunal. Al anochecer del tercer día, Wilson actuó. No personalmente. Los hombres de su posición nunca se ensucian las manos directamente, sino a través de profesionales contratados. 2 hombres se acercaron a la casa a oscuras de Carson. Burlando el sistema de seguridad con una eficiencia experta, entraron sigilosamente, con armas tácticas listas, moviéndose de habitación en habitación con precisión metódica. La granada aturdidora los tomó por sorpresa, al igual que el equipo táctico coordinado del FBI que irrumpió en el edificio desde posiciones ocultas. Los aspirantes a asesinos fueron capturados sin disparar un solo tiro, y la identidad de su jefe se confirmó mediante llamadas y registros de pago. El comisionado Lawrence Wilson fue arrestado en su mansión junto al lago al amanecer, con la evidencia de la caja de seguridad de Harrison expuesta ante él, registros financieros que documentaban millones en pagos del cártel, comunicaciones cifradas que describían las rutas de tráfico y, lo más incriminatorio de todo, instrucciones explícitas para eliminar al jefe Harrison y al detective Carson. El arresto del comisionado conmocionó a Riverside y más allá. 6 funcionarios más fueron detenidos en los días siguientes, y la conspiración se extendió a la política estatal, la Fiscalía del Condado e incluso al Grupo de Trabajo Regional de la Fiscalía. La operación que Harrison había ayudado a descubrir resultó ser más extensa de lo que nadie hubiera imaginado. 4 semanas después del funeral que no fue, el jefe Richard Harrison fue dado de alta del hospital. Aunque aún requería fisioterapia y tratamiento continuo, su recuperación había superado las expectativas médicas. Sarah permaneció a su lado constantemente, su vínculo se fortaleció durante el calvario de la traición y la casi pérdida. La recuperación de Carson fue más lenta, ya que su función renal se vio comprometida permanentemente por su decisión de posponer el tratamiento. La ironía no le pasó desapercibida. Llevaría un recuerdo físico de este caso el resto de su vida, al igual que Riverside cargaría con las cicatrices de la corrupción de Wilson. Max, fiel a su carácter testarudo, se recuperó más rápido que nadie. En 3 semanas, el pastor alemán se movía con solo una ligera cojera, recuperando la energía a un ritmo que puso a prueba las instrucciones de su veterinario de limitar su actividad.
En una fresca mañana de otoño, 6 semanas después de la milagrosa recuperación de Harrison en la funeraria, se celebró una pequeña ceremonia en la alcaldía. No era Robert Hastings, quien esperaba juicio, sino el recién nombrado alcalde interino, un respetado líder comunitario sin aspiraciones políticas más allá de servir durante la crisis. Por su extraordinaria valentía y devoción al deber, se leyó la mención mientras Harrison colocaba la más alta distinción del departamento en el uniforme de Carson. El jefe se movió lenta pero deliberadamente, y su apretón de manos firme al cruzar la mirada con su detective. No podría haberlo hecho sin ti, dijo Harrison en voz baja. O sin Max. Carson sonrió, señalando con la cabeza al pastor alemán que estaba sentado cerca, firme, con su propio metal de diseño especial brillando contra su pelaje. Después de la ceremonia, los tres se dirigieron a Riverside Park. Harrison caminaba con un bastón, Carson seguía moviéndose con cuidado y Max trotaba entre ellos. Sarah esperaba en una mesa de picnic, con una modesta celebración preparada. Los médicos dicen que Richard podría volver a trabajar con limitaciones el próximo mes, le dijo a Carson mientras veían a Harrison lanzarle una pelota a Max. La simple actividad representaba un triunfo de recuperación. ¿Querrá hacerlo?, preguntó Carson, después de todo lo sucedido. Sarah consideró la pregunta. Dice que Riverside merece un nuevo comienzo con un liderazgo intachable. Sonrió suavemente. Pero también dice que no puede dejar el departamento en manos de nadie más que de ti. Carson levantó la vista, sorprendido. Mío. Te recomienda como su sustituto cuando se jubile. Dice que eres el único en quien confía para una reconstrucción adecuada. El peso de esa confianza recaía sobre los hombros de Carson, pesado pero no aplastante. Si alguien le hubiera preguntado hace 2 meses si estaba listo para tal responsabilidad, habría descartado la idea de plano. Ahora, tras haber enfrentado la traición y la corrupción al más alto nivel, tras haber estado a punto de perder a su mentor y su propia vida, la perspectiva era diferente. Riverside necesitaba sanación. Quizás él podría ayudar a proporcionársela. Mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas otoñales, Harrison se unió a ellos en la mesa, con Max acomodándose con satisfacción a sus pies. La conversación giró hacia el futuro. La reconstrucción del departamento, la recuperación de la confianza de la comunidad, el largo proceso de sanación que les aguardaba. Lo lograremos, dijo Harrison con tranquila confianza. Un paso honesto a la vez. Carson observó cómo Sarah tomaba la mano de su esposo mientras Max apoyaba la cabeza en el zapato de Harrison. Familia en todas sus formas. Lealtad probada y comprobada. Confianza rota y reconstruida. Sí, aceptó. Paso a paso. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaban, marcando la hora. Esta vez no son campanas fúnebres, sino un sonido más simple y claro. El ritmo constante de la vida que continúa, del tiempo que avanza, de una comunidad que vuelve a empezar. En nuestros últimos años, a menudo nos encontramos reflexionando sobre los verdaderos tesoros de la vida, la lealtad, la confianza y las conexiones que nos sostienen en la oscuridad. El perro seguía ladrando o nos recuerda que a veces la sabiduría surge de fuentes inesperadas, como Max, cuya inquebrantable devoción salvó a su amo cuando los sistemas humanos fallaron. Esta historia nos habla a quienes hemos presenciado el declive de nuestras instituciones. Nuestros líderes de confianza decepcionan, pero aún creen en la resiliencia del espíritu humano. Refleja los desafíos que muchos de nosotros hemos enfrentado, problemas de salud que parecían insuperables, traiciones que nos desgarraron la médula. Y el heroísmo silencioso de mantenerse firme cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Para quienes han dedicado décadas a construir algo significativo, una carrera, una familia, una comunidad, la trayectoria de Harrison confirma que lo que hemos construido importa incluso cuando se ve amenazado. Recuerda, la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse de nuevo, rodeados de quienes se negaron a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale me gusta y comenta qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.